podemos matar vínculos, podemos matar relaciones. Entonces eso es boicotear a Dios y su plan. Porque el objetivo, vuelvo a insistir, de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces estáis matando la mitad de la ley. Muy genuina y muy pura, porque Dios dijo que cada uno de nosotros no tan solo somos imagen y semejanza, sino que cuando Dios nos crea, dice que esto es bueno. Esto es bueno. Y no tan solo es bueno, es maestro. Familia, sean bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo podcast y a una nueva conversación. Hoy nos acompaña nuestro amigo Diego para continuar con este gran desafío de entender las 10 palabras. Diego, amigo, si quieres saludar ahí a los que nos ven y escuchan. ¿Cómo estamos? Yo muy feliz de estar acá. Muy desafiados también. Hablábamos detrás de cámaras de que las 10 palabras es algo que es muy escuela dominical, sí. Muy de niño, sí. Porque ahí es medio que se aprende, pero ahora mientras más adulto o cuando volvemos al texto, nos interpelan un montón. Entonces yo creo que ese sentir que nos ha acompañado durante esta semana va acompañado de mucha gracia de parte de Dios. Entonces, eso ha sido muy lindo. Ha sido clave, creo yo, poder entender cada palabra, cada mandamiento desde su génesis, desde el porqué contextual, del por qué se aplica y también cómo aplicarlo hoy en día, cómo las 10 palabras, 10 mandamientos han sido vigentes hasta el día de hoy y pueden seguir siendo vigentes de aquí a infinito del tiempo hacia adelante. Claro. Y eso ha estado muy bueno. Y de hecho, quizás para ir entrando en materia, hoy día fue un desafío, creo yo, porque quizás me atrevería a decir que uno de los mandamientos más cortos en palabras, vamos a hablar del mandamiento de no matarás, para los que ahí se están conectando, pero también es interesante porque el tema fue no matarás, pero en la prédica en ese momento nos liquidaste a todos. Usando la analogía. En su manera justa. Claro, yo dije, terminó la prédica y debería haber venido en un chaleco antibalas para poder salir algo ileso, que sea. Pero estuvo buenísimo en ese sentido, porque quiero como destacar, y bueno, los que se unen al podcast pueden repasar la prédica ahí en streaming. Me gustó mucho. Hay varios puntos muy buenos, pero dentro de este mandamiento que a primera vista podemos entender que quizás es muy corto y fácil de digerir, cuando se hace la analogía profunda tomando el Sermón del Monte, se nos abre un mundo de entendimiento y posibilidades de profundizar en este mandamiento. Y eso estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno cómo entrelazamos, nos diste el camino para entrelazar de que no mates es más profundo que no mates. Sí. En realidad esa profundidad la pone Jesús. De algo tan superficial o algo tan escueto a nuestros ojos, en realidad tiene mucha profundidad. Sí, totalmente. Y eso en realidad es muy lindo pensar que es una característica muy, muy singular de Jesús. De que toma lo que nosotros creemos que es así o de una forma y Jesús lo agarra y dice sí, pero aún hay más. Exacto. Entonces en este mandamiento, que vuelvo a insistir, parece muy escueto, muy sencillo, y ahí yo decía a modo de praxis, donde nos podemos relajar y decir que no soy ese, la invitación a ser un asesino no va conmigo, aunque muchas veces me dan ganas de liquidar a mi hermana chica, a mi hermano chico, o a mi viejo, o al que me hace malestar. Exacto. No lo voy a hacer. Es el mandamiento que podéis sacarte la lista al tiro, como teoría. Y siendo muy honesto, y que quede entre nos, aunque va a salir para todo, hicimos este ejercicio en el grupo Conexión sobre cuál es el mandamiento que en realidad sí logro y el que no logro. Claro. Y obviamente la inmensa mayoría dijo, no matarás. Pues, claro. Y vuelvo a la idea de Jesús porque Él nos dice, eso es muy de fariseo en verdad, de pensar de que literalmente no estamos matando, pero hey, hay algo mucho más profundo, como el no matarás es la punta del iceberg, cuando realmente lo que no vemos, pero que está ahí en nuestros corazones,
es esa ira. Entonces ahí, por consecuencia, todos fuimos interpelados en este mandamiento por medio del Sermón del Monte de Jesús. Exacto. Y en la Génesis y en el inicio un poco del por qué no matarás, hablaste de algo interesante de que es el hecho de, pregunta básica, ¿por qué no debemos matar? Que es muy válida también. Y la carta que pusiste sobre la mesa fue, primero, mírense unos a otros dentro de la iglesia, que era para entender la idea. Y el hecho de que no debemos matar a una persona o a alguien en Génesis es porque, y en la primera idea que quizás debemos tener y quizás la que rescatamos de la prédica, es de que cada persona refleja una imagen de Dios. Y eso en Génesis y Origen es lo esencial a entender. Sí. Eso es todo. Sí, y cuando nosotros nos metemos en todo este meollo de los mandamientos, tiene ese doble propósito, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y hay dos pensamientos, dos ideas. La primera, qué buena noticia en el contexto del antiguo pueblo o del antiguo pacto, ahora a nuestros ojos. Claro. Haber tenido un Dios que nos dé las instrucciones. Viste que como evangélicos somos muy de ¿cuánto tiempo tengo que ayunar? ¿Cuánto es agradable adorar? ¿Cuánto tiempo debo estar en oración? Como necesitamos lo tangible. Cuantificar todo. Cuantificarlo, exacto. Y vemos que Dios, más de 600 leyes. Sí. Entonces, qué interesante acercarnos al estudio de la palabra de la ley con esa perspectiva. Como ver a un Dios que nos enmarca, que nos pone los márgenes. Y por otro lado, cuando vemos el carácter de Dios en los mandamientos, por consecuencia, yo deseo amarlo y deseo amar al prójimo. Y en esta otra parte, en esta tanda de mandamientos que ahora vienen, se inauguran con el no matará, vemos que interpelan al otro. Exacto. Al prójimo, a la esencia de Dios, que es lo que está en Génesis, en el origen. De hecho, algo muy lindo sobre las instrucciones, que ahí podemos conversar un montón, en el sentido de que... Otro podcast. Sí, obviamente no en este capítulo, pero sí hay mucha información. Y algo muy lindo que me gustó es de que, uno, gracias a las instrucciones tenemos un Dios presente, un Dios activo, un Dios que está ahí. Sí. Atento a lo que está sucediendo. Y segundo, hay un punto o un lado B. ¿Se llama el podcast? Lo dijo. Lo dije, primera vez. De todo esto, es que a través de las instrucciones nosotros entendemos y comprendemos cuáles son las formas correctas de alabar a Dios. Sí. Y eso me gustó mucho porque quizás en nuestra cultura eclesiástica, en nuestro mundo de iglesia, a veces nos olvidamos de las formas en las cuales nosotros podemos alabar y reducirlas a una o dos formas principalmente. Pero acá, entendiendo los mandamientos, es la génesis y el origen de cómo hacerlo de una forma eficaz, correcta, con márgenes ya explicados, con directrices ya puestas sobre la mesa y también responde a la pregunta de cómo agradar a Dios. Entonces, a mí me gustó porque fue cómo alabar a Dios, cómo agradar a Dios y cómo reflejar el carácter de Dios. Sí. Gracias a Dios, Dios lo puso en bandeja. Sí. Está ahí para usted. Y en ese enjambre de leyes o en ese conjunto de más de 600, encontramos este mandamiento escueto que nos dice no matarás. Claro. Y Jesús lo toma, lo reinterpreta. Sí. Y también lo mencionábamos en la predica de que Jesús reinterpreta la ley, pero no la mueve. Entonces ahí hay una paradoja santa. Sí. Se acerca, le da otro énfasis, pero se mantiene. Sí, no. Y él dice, ok, todos de acuerdo, no matarás y te va a ir a juicio. Pero ojo, Racá, si le dices a tu hermano o lo desprecias, Plot twist, perdón. también va a juicio, Sí. dice Jesús. Sí, eso estuvo buenísimo. Es más, dice Jesús, si tú le decís insulso, tonto, incompetente, incapaz, idiota, no es el juicio, es el infierno mismo. Entonces, ahí es donde donde nuestro corazón está interpelado, porque sí somos aquellos que piensan así del prójimo, pensamos de esta forma, y cuando pensamos así del prójimo, estamos matando por esencia al otro.
y estamos desechando también la imagen de Dios. Exacto. De hecho, ahí vino el plot twist, creo yo, para mí, de la prédica, y donde menos aménes, palabra amén, se escuchó en todo el servicio. O sea, nadie dijo nada, hubo silencio ahí. Silencio atroz. Silencio atroz. Ahí es donde se empezó a llenar el chaleco antibala lleno de balas e impactos. Pero creo que ahí fue donde empezó el gran desafío, creo. Sí. Ahí es donde, y me gusta esto, es donde salimos de la zona de confort y empezamos a entender qué es lo que tenemos que mejorar, reconstruir y alinear con lo que nos entrega Dios. Y algo muy lindo, y aquí entramos en un tema bastante interesante, me gustó el nombramiento de la gran epidemia, porque el sinónimo de lo que entendemos de no matarás es el desprecio. El desprecio, no desprecies. Y ahí ya se abre un abanico infinito. Y me gustó lo del tema de la epidemia, porque el desprecio lo encontramos hoy tanto en lo digital, como en texto y comunidades digitales, redes sociales, un sinfín de otras cosas, y también en lo físico, del tú a tú, en los vínculos, en la familia. Diste muchos ejemplos hoy en la prédica que quizás podemos explayar, pero la génesis de todo esto es de que el desprecio está presente. Es epidemia y también está siendo aprobado, si es que no ya es aprobado por la sociedad, al validado el desprecio. Es algo que es totalmente correcto ante los ojos de la sociedad y ciertas culturas, y es causante de despreciar la humanidad en su génesis. Sí, el desprecio es algo que está normalizado por sobre todas las cosas y ha tomado espacios en los cuales en algún momento no los tomó. Exacto. Y validaciones. Llenamos de comentarios al futbolista que jugó mal, pero no tan solo insultándolo, sino que amenazando de muerte a él y a toda su familia. Exacto. Y también tenemos el desprecio, los grandes conflictos, camuflado de algo geopolítico, por intereses de la nación. Exacto. Pero a la larga, lo que realmente hay ahí es un desprecio al otro que es dividido por una frontera. Entonces, casi por azar me tocó despreciar al otro porque piensa de otra forma. Entonces, exacto. También yo decía, el debate de las ideas parece que se agotó en este mundo. Sí. En la reflexión, la postura de ideas, el intercambio, el correcto debate profundo con el otro, en el cual yo puedo estar en desacuerdo, se ha cambiado en algo mucho más complicado, en un letargo, en algo que nos lleva al desprecio, y parece que las grandes decisiones políticas, religiosas, y por sobre todas las cosas en nuestra vida en comunidad se han vuelto en pos del desprecio. Exacto. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que la única opción que nos queda es mirar a Cristo, que no desprecia ninguna vida. De hecho, tomando la idea de este abanico, porque aquí se abren tópicos por donde uno quisiera conversar. Porque el tema del desprecio es brutal la aplicación que tiene hoy en día. Para mí el desprecio hoy en día es casi una bala loca cuando se dispara. Porque la gente dispara y a quien le llegue y donde llegue. No hay filtro, no hay nada. Quizás cada uno de nosotros podemos tener un sinfín de ejemplos desde un grupo de WhatsApp que disparan y de repente se dan cuenta que estaban equivocados y nadie tiene la capacidad de decir, oh, me equivoqué, y pasa un montón. Redes sociales, ¿para qué hablar? O sea, una locura en todo ese sentido. Pero aterrizándolo aún más, me gustó mucho de que empezáramos el análisis desde nuestros corazones y de nuestras vidas. Y ahí es donde ya todos empezamos a no caer uno a uno como efecto dominó, lo cual fue muy bueno y muy chistoso al mismo tiempo, porque todo nace desde una idea. Quizás lo conversamos, quizás salió en esta versión del podcast o en la otra conversación, no sabemos, pero el origen o el comienzo de no matar a alguien es el enojo. Sí. Y enojarse con alguien es el inicio del plan maestro de asesinato. Sí. Y hablando de este asesinato, es el inicio de poder insultar a alguien, el inicio de despreciar a alguien, el inicio de disminuir a alguien, el inicio de un sinfín de actitudes o sentir de forma negativa. El sentir. Y ahí está donde nos interpela Jesús con nuestro sentir.
con el enojo, que es el inicio de todas las raíces de amargura que podemos tener en nuestra vida. Y esas raíces de amargura afectan nuestros vínculos con nuestros familiares, con nuestro prójimo, con nuestras amistades. Entonces, ahí es donde va Jesús, ahí, al inicio de todo esto. A lo mejor Jesús, cuando habla en el Sermón del Monte acerca de esta reinterpretación de la ley, tenía muy presente la historia de Caín y Abel, Sí. que es lo que también expongo en la prédica, porque más allá de que ese texto bíblico sea utilizado en el tema de la ofrenda, de dar lo mejor a Dios, lo que le agrada, ahí hay algo, porque lo que primero anida en Caín, que lleva la consecuencia de asesinar a su hermano, es el enojo. Exacto. Él tiene un enojo y un desprecio hacia su hermano. Y cuando Dios lo increpa, hay algo muy, muy nuestro. Exacto. Y ahí dice, ¿por qué tengo que hacerme yo a cargo de él? Exacto. ¿Por qué tengo que amarlo o por qué tengo que yo estar en comunión con él? Exacto. De hecho, quiero citar una de las frases que dijiste en la predica que me gustó mucho, de que alude a que quizás la manifestación de Dios en tu vida no ha sido tan potente porque el desprecio que has tenido hacia las otras personas ha sido más grande que cualquier otra cosa. Sí. Estoy parafraseando un poco la frase, pero la génesis es principalmente esa. O sea, Sí. a veces nuestro enojo hacia las otras personas es tan grande y quizás no nos damos cuenta. Y no nos deja ver. A veces podemos estar viniendo de acá a la iglesia y acá cito otra frase que dijiste que estuvo muy buena, salió en el momento, pero la encontré muy, muy buena, de que a veces venimos a la iglesia y no vemos resultados, como la misma persona que va al gimnasio y no ve resultados porque al salir del gimnasio se pasó a un McDonald's o a un Doggy. Entonces, es lo mismo, en el sentido de que a veces no nos estamos dando cuenta de que estamos odiando, estamos disminuyendo a alguien, despreciando a alguien. Exacto. Y nos quejamos de, Dios, ¿por qué no te tengo? O ¿por Sí. qué no estás más presente en mi vida? Sí, y ahí está, porque a la larga Jesús dice, bueno, matar está bien. O sea, no. O sea, Está bien en el sentido de no lo hace. Sí. Pero el menospreciar, el insultar, tiene el mismo peso. exacto. Entonces podemos inferir de que con nuestras palabras, con nuestras acciones, con eso, con ese malestar, ese enojo, podemos matar vínculos, podemos matar relaciones. Entonces eso es boicotear a Dios y su plan. Porque el objetivo, vuelvo a insistir, de la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces estáis matando la mitad de la ley. Exacto. En ese sentido. De una. Y de hecho, bueno, quizás para ya ir cerrando con la última idea, o la última idea, hay algo que me llamó mucho la atención y quizás da un giro a todo esto, porque hemos hablado de cómo no hacer algo y que eso es lo que implica. Pero quiero destacar una frase que me gustó mucho, de que al fin y al cabo, cuando despreciamos a alguien, es porque no encontramos valor en esa persona. Disminuimos a esa persona. Sí. Creemos superiores a esa persona. Sí. Pero algo muy interesante es que toda persona es valiosa porque lleva la imagen de Dios en ella. Sí. Y me gusta ese lado de que hay posibilidades de restauración. Debemos entender cómo mejorar y cómo hacerlo es entendiendo de que la imagen de Dios es presente en seres humanos y son tan valiosos como el tú a tú. Hay unas traducciones que dicen que nosotros somos la obra maestra de Dios. Y ese es un rótulo fascinante. Sí. Y ha sido secuestrado por el desprecio. Y el desprecio hace que yo odie esta imagen, Sí. que odie la obra maestra y que nos odiemos entre nosotros mismos. Entonces algo pasó ahí. Hay un puente no conectado, no tan solo con una espiritualidad, sino que con nosotros mismos. Totalmente. Y eso es grave pensarlo, porque hay una esencia en cada uno de nosotros que es muy genuina y muy pura, porque Dios dijo que cada uno de nosotros no tan solo somos imagen y semejanza, sino que cuando Dios nos crea, dice que esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Y no tan solo es bueno, es maestro, es increíble. Pero algo pasó en el camino, guerras,
postura, Sí. pensamiento, Falsas teologías. falsas teologías, falsas corrientes, conciencias incorrectas que ha provocado de que la obra maestra de Dios se desmorone y que a la larga fracture este mundo. Totalmente, totalmente. De hecho, algo muy lindo que dijiste de que, y con esta idea así cerramos, y en relación a estos caminos erróneos que nosotros hemos tomado, ¿no? Dijiste, y en la predica hiciste un llamado a atención que me gustó mucho, de que a veces nosotros intentamos de que estas falsas corrientes, estas falsas ideas, este desprecio no llegue a la iglesia. Y que las ideas del mundo no lleguen a la iglesia. Claro, se queden afuera. Se queden afuera. Pero a veces somos nosotros mismos los portadores de esas malas ideas o de ese desprecio. Y la dejamos en la iglesia. En la iglesia. No, eso fue brutal. Y estuvo muy bueno. Bueno, quedan muchos puntos que conversar, muchas ideas que dialogar. Y también hacemos siempre la invitación a que todos los chicos ahí en los grupos de conexión puedan seguir la conversa. Pero ya para cerrar el podcast en honor al tiempo, si tuvieras que transmitir una sola idea de toda tu predica y decir, chicos, creo que se queden con esta idea, váyanse con esta idea a sus casas, mastiquen, procesen esta idea, ¿cuál sería esa idea? Todo acto tiene un porqué. Buenísimo. Y el porqué es el meollo de toda la situación. Eso, sí. Todo tiene un porqué. Bien resumido, Sí. Extraordinario. Sí. ¿No? Todo acto tiene un porqué y ese es el meollo de todas las situaciones. Engloba casi todo el punto de 10 de no matarás. Sí. No, buenísimo, gracias. Ya finalizando el podcast, chicos. Gracias por acompañarnos, gracias por llegar hasta este minuto. Sí. Punto del Y podcast. agradecemos también a quienes han compartido este podcast, quienes lo escuchan. Ya tiene su público fiel. Exacto. Dentro de la iglesia. Estamos pronto a abrir gladería acá en el podcast para que... Sí, estaría muy lindo hacerlo en vivo. A mí yo siempre he pensado, a ver si lo comentan en esa parte, A ver sí, si hay... que esta lo pudiésemos hacer en vivo, como bueno. en el patio, Sí. ahí, como en la parte del escenario, no sé. Sí, sería interesante. Oh, muy lindo, sí. Sí, sería bueno. Sí, o sea, igual aquí detrás de cámara están todos haciendo no, porque en verdad llevar toda esta cuestión que es un montón, pero lo siento, chicos. Pero está la idea y es buena. A veces la idea es buena. Algún día podríamos hacerlo. Vale la pena esforzarse por eso. Buenísimo, familia. Gracias por acompañarnos y bueno, rápidamente nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.